La bestia en la jungla. Henry James. 1. Poco importa lo que provocó, en su encuentro, la perturbadora conversación. Probablemente solo fueron unas palabras que él mismo había pronunciado sin intención, pronunciado cuando, tras haberse reconocido, se rezagaron y, juntos, empezaron a caminar lentamente. Hacía 1 o 2 horas que unos amigos le habían acompañado a la casa en que ella se alojaba. El grupo de visitantes de la otra casa, entre los que él se encontraba, había sido invitado a almorzar allí y, según su teoría habitual, ellos eran la causa de que estuviera perdido entre la multitud. Después del almuerzo hubo una desbandada general, acorde con el objetivo primordial de la visita, contemplar Wetherland y los delicados objetos, peculiares elementos, cuadros, reliquias familiares y tesoros de las distintas artes que hacían casi famoso aquel lugar. Las enormes habitaciones eran tantas que los invitados podían deambular a su antojo, desprenderse del grupo principal y, cuando estos asuntos se tomaban muy en serio, entregarse a misteriosas apreciaciones y cálculos. Se veían personas, en rincones apartados, solas o en parejas, inclinándose sobre objetos con las manos en las rodillas y moviendo la cabeza con el mismo énfasis que si olisquearan algo. Cuando había dos, o bien entremezclaban sus exclamaciones de éxtasis o se fundían en silencios todavía más significativos, de modo que, para Marcher, había detalles en aquella visita que tenían ese aire de inspección, previo a una venta harto anunciada, que excita o enfría, según los casos, el sueño de la adquisición. El sueño de la adquisición tuvo que haber sido desenfrenado en Waterhen, y entre tantas sugerencias, John Marcher se encontraba casi tan desconcertado por los que sabían demasiado como por los que no sabían nada. La poesía y la historia que aquellas enormes salas suscitaban le abrumaban de tal modo que necesitaba alejarse para establecer con ellas una relación adecuada, aunque su manera de hacerlo no fuera, como sucedía con el perverso regocijo de algunos de sus compañeros, comparable a los movimientos de un perro olfateando un aparador. Muy pronto esta actitud tuvo consecuencias en una dirección imprevista. En resumen, aquella tarde de octubre le llevó a un encuentro más estrecho con May Bertram, cuyo rostro, como una señal del pasado más que como un recuerdo, había comenzado a turbarle muy placenteramente mientras se sentaba a la gran mesa, distantes entre sí, y afectaba como la secuela de algo de lo que había perdido al principio. Lo sabía y de momento lo aceptaba con agrado, como continuación de algo de lo que ignoraba el origen, lo que resultaba interesante o divertido, más aún porque, en cierto modo, también era consciente de que la joven, aunque sin dar señales evidentes, no había perdido el hilo. No lo había perdido, pero vio que no se lo devolvería sin que él alargara la mano para recogerlo, y no vio solo aquello, sino otras muchas cosas, cosas que resultaban extrañas teniendo en cuenta que, cuando el azar de la reunión les puso frente a frente, él simplemente jugaba con la idea de que cualquier contacto entre ellos en el pasado no debía de haber tenido la más mínima importancia, y si no la había tenido, no alcanzaba a comprender por qué parecía tener tanta importancia el efecto actual que ella le producía. No obstante, la respuesta era que, en la vida que todos ellos parecían llevar en aquel momento, uno no podía sino tomar las cosas como venían. Estaba satisfecho, sin poder decir ni remotamente por qué, de que aquella joven dama pudiera haber accedido penosamente a su posición en la casa como una pariente pobre, satisfecho también de que no estuviera allí de paso, sino que fuera en cierto modo miembro de aquel círculo, casi un miembro activo o remunerado. ¿No disfrutaba ella en ciertos momentos de una protección que pagaba ayudando, entre otros servicios, a enseñar el lugar y a explicarlo, a tratar con gente tediosa, a contestar preguntas sobre las fechas de los edificios, los estilos del mobiliario, la autoría de los cuadros o los parajes predilectos del fantasma? Y en cambio, no tenía el aspecto de alguien a quien se le pudieran ofrecer unos chelines. Era imposible parecerlo menos. Aun así, cuando se le acercó evidentemente hermosa, aunque mucho mayor, mayor que cuando la había visto anteriormente, bien pudiera haber sido a consecuencia de haber adivinado que, en un par de horas, él le había dedicado más pensamientos que a todos los demás juntos, y por tanto había intuido una verdad sobre ella que los otros eran demasiado torpes para ver.
Estaba allí en condiciones más duras que nadie. Estaba allí como resultado de cosas sufridas de un modo u otro en aquel intervalo de años, y ella le recordaba tanto como él a ella, solo que mucho mejor. Cuando por fin llegó el momento de hablar, se encontraban solos en una de las habitaciones, extraordinaria por el delicado retrato sobre la chimenea, por la que sus amigos ya habían pasado, y el encanto de la situación era que incluso antes de empezar a hablar ya habían acordado rezagarse para charlar. Felizmente, el encanto estaba también en otras cosas, en cierto modo en que apenas hubiera un lugar en Weatherhead que no tuviera algo por lo que quedarse rezagado, en la forma en que el día otoñal acechaba por las altas ventanas mientras declinaba, en cómo, al atardecer, la luz roja desprendiéndose bajo un cielo encapotado y sombrío se estiraba en un largo haz y jugueteaba entre viejos frisos, viejas tapicerías, oro viejo, viejos colores. Tal vez estuviera sobre todo en la forma en que ella se le acercó, como si ya que se ocupaba de tratar con los visitantes más comunes, él pudiera, si prefería, restar importancia al asunto, tomar su delicada atención como parte de sus obligaciones. Sin embargo, tan pronto como oyó su voz, el hueco se rellenó y recuperó el eslabón perdido. La ligera ironía que adivinó en su actitud se dio terreno, y él casi saltó tratando de adelantarse a sus palabras. La conocí en Roma hace muchísimos años. Lo recuerdo todo perfectamente. Y con gran decepción para él, ella le confesó que había tenido la certeza de que no, y para demostrar lo bien que se acordaba, empezó a desgranar evocaciones precisas que surgían a medida que las necesitaba. El rostro y la voz de la mujer, ahora totalmente a su disposición, obraron el milagro. El efecto actuó como la antorcha de un farolero que enciende uno a uno una larga fila de quemadores. Marcher se complacía contemplando el brillo de la iluminación, pero lo cierto es que aún le complacía más ver cómo ella sostenía divertida que, en su prisa por aclarar todo, él había confundido la mayor parte. No había sido en Roma, sino en Nápoles, y no habían pasado 7 años, sino más bien casi 10. Ella no estaba con su tío y su tía, sino con su madre y su hermano. Además, él no había bajado de Roma en compañía de Pembles, sino de los Boyers, detalle en el que él insistió confundiéndole un poco y del que tenía evidencia a mano, pues ella había conocido a los Boyer, pero no conocía a los Pembles, sino por referencias, y fue la gente con la que él estaba quien los había presentado. El incidente de la tormenta que, rugiendo con gran violencia a su alrededor, les obligó a refugiarse en una excavación, no tuvo lugar en el palacio de los Césares, sino en Pompeya, en cierta ocasión en que se encontraban allí con motivo de un importante hallazgo. Él aceptó sus correcciones, disfrutó con ellas, aunque ponían de manifiesto, tal como ella señaló, que en realidad no la recordaba lo más mínimo y sólo lamentó el inconveniente de que, una vez aclarados los hechos, no parecía que quedara nada más de qué hablar. Pasearon juntos en silencio, ella desatendiendo sus tareas, porque, como Marcher era tan perspicaz, ella no tenía una razón de peso para acompañarle, y ambos desatendiendo la casa, a la espera solo de la revelación de uno o dos recuerdos más. Después de todo, no les había llevado tanto tiempo poner sobre la mesa las cartas que, como en una baraja, les correspondía jugar a cada uno. Lo único que sucedía era que la baraja estaba incompleta, que naturalmente el pasado, una vez invitado, estimulado, no podía darles más de lo que les había dado. Les había llevado a conocerse, ella con 20 años y él con 25, pero lo más extraño, parecían decirse, era que después de ocuparse de aquello no hubiera hecho algo más en su favor. Se miraban como sintiendo la ocasión perdida. La que ahora tenían hubiera sido mucho mejor si aquella otra, ya lejana, en tierra extraña, no hubiera resultado tan estúpidamente escasa. Aparentemente no habían compartido más de una docena de cositas en total, trivialidades juveniles, tonterías de los pocos años, estupideces de la inexperiencia, pequeños gérmenes en potencia, pero enterrados demasiado profundo, ¿acaso no lo parecía? Para retoñar después de tantos años. Marcher se decía que debería haberle prestado algún servicio, haberla salvado de un bote a punto de zozobrar en la bahía, o por lo menos haber recuperado el bolso que un lazarone armado de un estileto le hubiera robado del taxi en las calles de Nápoles.
Habría sido estupendo que a él le hubieran llevado al hotel con fiebre y estando allí solo, ella hubiera venido a cuidarle, a escribirle las cartas familiares y sacarle a pasear durante la convalecencia. De haber sido así, tendrían alguna que otra cosa en común que en la presente ocasión se echaba en falta. No obstante, la oportunidad se presentaba, en cierto modo, como algo demasiado bueno para que se la malograra, así que durante unos minutos más se vieron reducidos a preguntarse un poco inútilmente por qué, si parecían tener un cierto número de conocidos comunes, habían tardado tanto en volverse a encontrar. No lo dijeron abiertamente, pero su progresiva demora en unirse a los demás era un modo de confesar que no deseaban que el encuentro fracasara. Las supuestas razones que daban para no haberse encontrado solo demostraban lo poco que se conocían. De hecho, llegó un momento en que Marcher sintió una auténtica punzada de angustia. En vano pensar que, faltándoles tantas vivencias en común, fuera una vieja amiga, pero, a pesar de ello, también él percibió que le hubiera gustado que lo fuese. Tenía bastantes amigos nuevos, estaba rodeado de ellos, por ejemplo, en la otra casa, y como amistad reciente, posiblemente no le habría prestado ninguna atención. Le habría encantado inventarse algo, hacerle creer que en un principio hubo entre ellos algún episodio romántico o crítico. Lo cierto es que exprimía su imaginación, luchando contra el tiempo para encontrar algo que sirviera, y se decía que, si no se le ocurría nada, este nuevo incidente terminaría sencilla y torpemente. Se separarían y ya no habría segunda ni tercera oportunidad. Lo habrían intentado sin éxito. Fue entonces, en aquel preciso momento, como después se dio cuenta, cuando agotados todos los recursos, ella decidió hacerse cargo del caso y de hecho salvar la situación. Tan pronto como empezó a hablar, él notó que había estado ocultando conscientemente lo que ahora decía, esperando haberlo podido soslayar, una delicadeza que le conmovió enormemente cuando minutos más tarde fue capaz de valorarlo. En todo caso, lo que ella manifestó aligeró el ambiente y les proporcionó el eslabón que, sin saber cómo, él se había ingeniado para perder de modo tan frívolo. Usted sabe que me dijo algo que no he olvidado jamás y que desde entonces me ha hecho pensar en usted repetidas veces. Fue aquel calurosísimo día en que fuimos a Sorrento, atravesando la bahía en busca de brisa. Estoy aludiendo a lo que me dijo cuando regresábamos, mientras, sentados bajo el toldo del bote, disfrutábamos del aire fresco. ¿Lo ha olvidado? Lo había olvidado y estaba incluso más sorprendido que avergonzado. Pero lo realmente importante fue advertir que no se trataba del recuerdo vulgar de una conversación amorosa. La vanidad femenina tiene una dilatada memoria, pero ella no le reclamaba un cumplido ni denunciaba un error. De una mujer totalmente distinta podía haberse temido incluso la posible evocación de alguna proposición tonta. Por eso, al tener que admitir que realmente lo había olvidado, tuvo mayor sensación de pérdida que de ganancia. Entonces percibió el interés del asunto al que ella se refería. Intento pensar, pero me rindo. A pesar de todo, recuerdo el día en Sorrento. No estoy muy segura de que se acuerde, dijo May Bartram un momento después, y tampoco estoy muy segura de desear que usted lo haga. Es espantoso devolver a una persona en un momento dado a lo que fue 10 años atrás. Si usted lo ha superado, muchísimo mejor, sonrió. Ah, si no lo ha superado usted, ¿cómo iba a hacerlo yo? Preguntó él. ¿Quiere usted decir superado lo que yo mismo era? Superado lo que yo fui. Desde luego, fui un asno, continuó Marcher, pero ya que usted tiene su propia opinión, preferiría saber exactamente qué clase de asno fui, en lugar de quedarme sin saber nada. Sin embargo, ella dudaba aún. Pero, ¿y si usted ha dejado por completo de ser así? Entonces lo podré soportar mucho mejor. Además, tal vez no ha dejado de serlo. Tal vez. Aunque si no hubiera dejado de serlo, supongo que lo recordaría. Por supuesto, no es que yo asocie ni por lo más remoto mi impresión con el ofensivo nombre que usted ha utilizado. Si se me hubiera ocurrido, que era un necio, explicó, el asunto del que ahora hablo no me habría causado tan honda impresión. Fue algo sobre usted mismo. Espero, como si él fuera a recordar, pero como Marcher no dio señales de hacerlo, al encontrar su mirada interrogante, ella decidió quemar las naves. ¿Ha sucedido ya?
Fue entonces, mientras mantenía fija la mirada, cuando se le hizo la luz y la sangre le afluyó lentamente al rostro, que enrojeció al reconocer de qué se trataba. Trata de decirme que yo le conté, pero titubeó, por miedo a que no fuera lo que estaba pensando, por miedo a delatarse. Era algo sobre usted que naturalmente es imposible de olvidar si se le recuerda a usted. Por eso le pregunto si lo que me contó ha sucedido ya, sonrió. Ah, entonces se dio cuenta, pero estaba atónito y se sentía incómodo. También era consciente de que su estado provocaba la compasión de su compañera, como si la alusión hubiera sido un error. Sin embargo, no le llevó más de un momento advertir que se trataba más bien de una sorpresa que de un error. Por el contrario, pasada la primera impresión, empezó a parecerle extrañamente delicioso que ella lo supiera. Era la única persona en el mundo que lo sabía, y lo había sabido durante todos aquellos años, mientras que a él, inexplicablemente, se le había borrado el haberle revelado de aquel modo su secreto. No era raro que su reencuentro no hubiera sido el de dos extraños. Me parece que sé a qué se refiere, dijo al fin. Solo que curiosamente yo había perdido la conciencia de haberle hecho partícipe hasta tal punto de mis confidencias. ¿Se debe quizás a que lo ha hecho también a otros muchos? No se lo he contado a nadie, absolutamente a nadie desde entonces. ¿Así que soy la única persona que lo sabe? La única en el mundo. Bien, contestó rápidamente. Yo no lo he contado jamás. Nunca jamás he repetido lo que usted me reveló sobre sí mismo. Sus ojos dejaban lugar a pocas dudas. Un instante después sus miradas se encontraron de tal forma que ya no le cupo ninguna, y nunca lo haré. Ella hablaba con gravedad casi excesiva, lo que le hizo descartar una posible intención de burla. En cierto modo, todo aquel asunto era un lujo nuevo para él, y lo era desde el momento en que ella lo había asumido. Si no adoptaba una actitud irónica, quería decir que obviamente se solidarizaba, y eso era precisamente lo que nadie había hecho en todo aquel largo tiempo. Se daba cuenta de que ahora hubiera sido incapaz de empezar a contárselo, y sin embargo, tal vez podía beneficiarse intensamente de la circunstancia de habérselo contado hacía tanto tiempo. Entonces, por favor, no lo haga. Estamos perfectamente así. Ah, yo lo estoy, si usted lo está, a lo que añadió. ¿Todavía sigue sintiéndose igual? Le era imposible no darse cuenta de que tenía auténtico interés, y todo le aparecía como una forma de revelación. Se había creído espantosamente solo durante tanto tiempo, y mira por dónde. No estaba solo en absoluto. Aparentemente no lo había estado ni una hora desde aquellos momentos en el bote de Sorrento. Al mirarla, le pareció ver que era ella la que había estado sola debido a su torpe falta de fidelidad. El contarle lo que le había contado, ¿no había sido acaso una forma de petición? Algo a lo que ella había respondido con generosidad sin que él, a falta de otro encuentro, se lo hubiera agradecido, siquiera con un recuerdo o una gratificación espiritual. Lo que le había pedido en un principio era simplemente que no se burlara de él. Admirablemente no lo había hecho durante 10 años y ahora seguía sin hacerlo, así que, en recompensa, le debía eterna gratitud. Únicamente debía averiguar qué imagen tenía de él. ¿Qué le conté exactamente? ¿De cómo se sentía? Bien, fue muy sencillo. Me dijo que desde muy temprana edad había tenido la profunda convicción de estar predestinado para algo excepcional e insólito, seguramente prodigioso y terrible, que tarde o temprano le sucedería, que lo presentía en lo más hondo de su ser y estaba convencido de ello, y que tal vez aquello le aplastaría. ¿Y a eso le llama usted muy sencillo?, preguntó John Marcher. Ella reflexionó un momento. Tal vez fuera porque, a medida que usted hablaba, me parecía entenderlo. ¿Lo entendía de verdad?, preguntó con vehemencia. Volvió a fijar en él su comprensiva mirada. ¿Sigue teniendo la misma convicción? Ah, exclamó débilmente. Había demasiado que decir. Cualquier cosa que hubiera de ocurrir no ha sucedido todavía, concluyó ella claramente. Movió la cabeza con absoluto abandono. Aún no ha sucedido, únicamente que, como usted sabe, no se trata de algo que yo tenga que hacer, que vaya a lograr en el mundo, algo por lo que se me distinga o admire. No soy tan imbécil como para pensar eso. Sin duda, sería mucho mejor si lo fuese. ¿Se trata de algo que vaya simplemente a padecer? Bueno,
Digamos algo que hay que esperar, algo con lo que debo encontrarme, afrontar y ver cómo de repente irrumpe en mi vida, seguramente destruyendo toda conciencia ulterior, posiblemente aniquilándome. Por otro lado, puede que únicamente actúe transformándolo todo, atacando por completo la base de mi mundo y abandonándome a las consecuencias que puedan desencadenarse. Le escuchaba, pero el brillo de su mirada continuaba sin ser de burla. ¿No estará quizás describiendo tan solo la expectativa o, en todo caso, la sensación de peligro común a tanta gente de enamorarse? ¿No me preguntó eso en el pasado? Dijo John Marcher. No. Entonces no era tan abierta ni tan clara, pero es lo que ahora se me ocurre. Claro que se le ocurre, dijo él, pasado un momento. Claro, a mí también se me ocurre. Puede ser que, naturalmente, lo que me esté reservado sea tan solo eso. Lo único que creo es que de haber sido así, continuó, ya me hubiera enterado a esta altura. ¿Lo dice usted porque ha estado enamorado? Entonces, como él no hizo sino mirarla en silencio, continuó. ¿Ha estado enamorado y no ha significado tal cataclismo? ¿No ha resultado ser el gran acontecimiento? Ya ve que sigo aquí. No ha sido apabullante. Entonces no ha sido amor, dijo May Bartram. Bueno, al menos pensé que lo era. Así lo consideré y lo he seguido considerando hasta ahora. Fue agradable, delicioso, triste, aclaró, pero no fue extraordinario. No fue lo que mi gran acontecimiento ha de ser. ¿Desea usted algo completamente suyo, algo que nadie más conozca o haya conocido? No se trata de lo que yo desee. Bien sabe Dios que no deseo nada. Se trata tan solo del temor que me obsesiona, con el que vivo día a día. Lo dijo de forma tan lúcida y contundente que obviamente aquello se imponía por sí mismo. Si ella no hubiera estado interesada con anterioridad, se habría interesado entonces. ¿Es una sensación de violencia inminente? Evidentemente, también ahora le volvía a gustar hablar de ello. No tengo la impresión de que, cuando llegue, sea necesariamente violento. Pienso en ello como algo natural y, sobre todo, inconfundible. Simplemente pienso en ello como la cosa. La cosa en sí parecerá algo natural. Entonces, ¿cómo va a resultar extraordinario? Marcher reflexionó. Para mí no lo será. Así pues, ¿para quién? Bueno, contestó sonriendo por fin, digamos que para usted. Ah, entonces tengo que estar presente. Pero, puesto que lo sabe, usted está presente. Ya veo, observó ella. Pero me refiero en la catástrofe. Por un momento, al llegar a este punto, la ligereza dio paso a la gravedad. Fue como si la prolongada mirada que intercambiaron les mantuviera juntos. Solo dependerá de usted, de si quiere velar conmigo. ¿Tiene miedo? Preguntó ella. No me abandone ahora, continuó él. ¿Tiene miedo? Repitió. ¿Cree usted que estoy simplemente loco? Porfió en lugar de contestar. ¿Le conmuevo tan solo como un lunático inofensivo? No, dijo May Bartram. Le comprendo, le creo. ¿Quiere decir que siente cómo mi obsesión, esa pobre cosa, puede relacionarse con alguna posible realidad? ¿Con alguna posible realidad? Entonces, ¿velará usted conmigo? Dudó luego y volvió a formular su pregunta por tercera vez. ¿Tiene miedo? ¿Le dije en Nápoles que lo tenía? No, no me dijo nada de eso. Entonces no lo sé. Me gustaría saberlo, dijo John Marcher. Usted misma me dirá si cree que lo tengo. Ya lo descubrirá si vela conmigo. Muy bien. Para entonces habían atravesado la habitación y antes de cruzar la puerta se detuvieron junto a ella, como para dar por concluido su acuerdo. Velaré a su lado, dijo May Bartram. 2. El hecho de que ella supiera y aún así no se burlara ni le traicionara, había hecho surgir entre ellos en poco tiempo un vínculo perceptible que fue pronunciándose cada vez más cuando, a lo largo del año siguiente, a su tarde en Waterloo, se multiplicaron las oportunidades de estar juntos. El acontecimiento que auspició estas ocasiones fue la muerte de la anciana señora, su tía abuela, bajo cuyas alas había encontrado refugio la muerte de su madre y quien, aunque sólo era la madre viuda del nuevo heredero de la propiedad, había logrado, gracias a una gran dignidad y a un fuerte carácter, no ceder la suprema posición dentro de la gran casa.
La caída de este personaje llegó solo con la muerte que, seguida de muchos cambios, marcó una diferencia en concreto para la joven, en quien la experta atención de Marcher había reconocido desde el principio una subordinada, con un orgullo capaz de sufrir, pero no de encolerizarse. Durante una temporada, nada consiguió aliviarle tanto como pensar que la aflicción de Miss Bartram debía haberse suavizado mucho al encontrarse ahora en posición de montar su pisito en Londres. El dinero que hacía posible aquel lujo le había llegado a través del complicadísimo testamento de su tía, y cuando, tras un cierto tiempo, comenzó a desenmarañarse todo aquel asunto, ella le comunicó que el feliz resultado estaba por fin a la vista. Él la había vuelto a ver después de aquel día. Por un lado, May había acompañado a la anciana a la ciudad en más de una ocasión, y por otro, él había vuelto a visitar a los amigos que tan oportunamente convertían a Waterhead en uno de los encantos de su propia hospitalidad. Estos amigos le habían llevado allí de nuevo, y él había conseguido una vez más tener un discreto aparte con Miss Bartram. En Londres había logrado persuadirla para que dejara sola a su tía algún que otro ratito. En estas últimas ocasiones iban juntos a la National Gallery, al Museo de South Kensington, donde, entre vívidas evocaciones, conversaban largamente sobre Italia, sin tratar ahora, como al principio, de recuperar el sabor de su juventud e inexperiencia. Lo recuperado, aquel primer día en Waterhead había cumplido bien su objetivo. Sin duda les había dado bastante. Así pues, a juicio de John Marcher, ya no estaban dando vueltas a las fuentes de su arroyo, sino que sentían su bote impulsado con fuerza corriente abajo. Literalmente estaban a flote juntos. Para nuestro caballero aquello era evidente, como también lo era que el feliz motivo de aquella situación se debiera únicamente al tesoro enterrado de lo que May Bartram sabía. Él había desenterrado con sus propias manos y sacado a la luz este pequeño tesoro, es decir, lo había puesto al alcance de la tenue claridad surgida de las discreciones e intimidades de ambos. El valioso objeto que él mismo enterró y de cuyo escondite se había olvidado extrañamente durante tanto tiempo. La maravillosa suerte de aquel renovado hallazgo le dejaba indiferente para cualquier otro asunto. Sin duda, habría dedicado más tiempo al extraño accidente de sus lapsus de memoria si no se hubiera sentido inclinado a entregarse a la dulzura y consuelo futuro que, según él lo sentía, el propio accidente había ayudado a mantener vivo. Jamás había entrado en sus planes el que alguien lo supiera, fundamentalmente porque no tenía intención de contárselo a nadie. Habría sido imposible, porque sólo hubiera servido de pasatiempo a una sociedad indiferente. Sin embargo, puesto que, aun a su pesar, un misterioso sino le había abierto la boca en la juventud, lo consideraría como una compensación y le sacaría el máximo provecho. Que la persona adecuada lo supiera suavizaba la esperanza de su secreto, incluso más de lo que su timidez le había permitido imaginar, y May Bartram era claramente la persona adecuada, porque lo era. El que ella lo supiera zanjaba sencillamente el asunto. Si no hubiera sido la persona adecuada, él habría sabido con seguridad para entonces, sin duda, aquello era lo que en su situación le predisponía, tal vez en exceso, a verla como una simple confidente, aceptando la luz que le ofrecía, por el hecho y únicamente por eso, del interés que ella mostraba en su caso, por su compasión, simpatía, seriedad y por haber condescendido a no considerarle el más cómico de los cómicos. En resumen, consciente de que el valor que ella tenía para él residía precisamente en la sensación permanente de asombrosa protección que le ofrecía, no olvidaba que, a pesar de todo, ella tenía también su propia vida, que podían ocurrirle cosas, cosas que en la amistad también debían tenerse en cuenta. En relación con eso, le sucedió algo absolutamente extraordinario, algo simbolizado por una especie de travesía mental repentina y de un extremo al otro. Él se había creído, sin que nadie lo supiera, la persona más abnegada del mundo, llevando su concentrada carga, su perpetua ansiedad siempre tan silenciosamente, manteniendo sus labios sellados, no dejando que los otros vislumbrasen aquello ni el efecto que producía en su vida, no pidiéndoles concesiones y, por su parte, haciendo todas las que le pedían. No había molestado a nadie con la excentricidad de tener que conocer a un hombre obsesionado, aunque había pasado por momentos en los que estuvo bastante tentado de hacerlo, como cuando oía a la gente decir que se sentía desequilibrada. Si hubieran estado tan desequilibrados como él, que no había tenido un momento de equilibrio en toda su vida,
sabrían lo que aquello significaba. Aun así, no era asunto suyo enseñárselo y les escuchaba con bastante cortesía. Por eso tenía tan buenos modales, aunque sin duda más bien fríos, razón por la que, en un mundo avaricioso, podía contemplarse a sí mismo como un ser decentemente, aunque en realidad tal vez un poco exaltado, generoso. En consecuencia, nuestra opinión es que valoraba esta cualidad de su carácter lo bastante como para calcular el peligro actual de permitir que se deteriorase y contra lo que prometió mantenerse firmemente en guardia. No obstante, estaba dispuesto a ser solo un poco egoísta, pues con seguridad jamás se le había presentado una oportunidad de serlo más atractiva que ésta. En una palabra, solo un poco era justo aquello que Miss Bartram le permitiera entre un día y otro. Jamás la coaccionaría lo más mínimo y tendría bien presente las líneas en las que debería reflejarse la consideración altísima que tenía de ella. Establecería con minucia los epígrafes bajo los que los asuntos, peticiones y peculiaridades, se permitió darles la amplitud de aquel nombre, de May Bartram entrarían en sus futuras relaciones. Naturalmente todo esto era una señal de que daba por sentado que habría una relación. No cabía hacer nada al respecto. Simplemente existía, había surgido con aquella primera pregunta desgarradora que ella le hizo bajo la luz otoñal, allí en Waterherne, la forma real que debiera haber adoptado, basándose en la pervivencia de la relación, era la del matrimonio. Pero lo malo era que aquello mismo en lo que se basaba hacía imposible el matrimonio. En resumen, no podía invitar a una mujer a que compartiera su situación de condena, temor y obsesión, y el resultado de aquello era precisamente lo que le preocupaba. Algo se ocultaba, acechándole entre el ir y venir de los meses y los años, como una bestia agazapada en la jungla. Poco importaba si la bestia agazapada estaba destinada a matarle o a morir. El punto decisivo era el inevitable salto de la criatura, y la lección decisiva que había que extraer era que un hombre con sensibilidad no se hace acompañar por una dama a una cacería de tigres. Tal era la imagen bajo la que había acabado por representar su vida. No obstante, al principio, en las desperdigadas horas que pasaron juntos, no habían aludido a esa imagen, señal de que estaba generosamente dispuesto a demostrar que no esperaba, ni en realidad le importaba, estar siempre hablando de aquel tema. Ese rasgo aparente de uno es como una joroba en la espalda. La diferencia que implicaba existía cada minuto del día, independientemente de que se hablara o no de ello. Por supuesto, uno argumentaba como un jorobado porque, aunque no fuera por otra cosa, la cara del jorobado estaba siempre allí. Eso perduraba y ella le observaba, pero como en general se observa mejor en silencio, su vigilia adoptaría predominantemente esa forma. Al mismo tiempo, y aún así, no quería ser solemne, creía que tendía a mostrarse demasiado solemne como los demás. Había que ser claro y natural con la única persona que lo sabía, aludir a ello más que dar la impresión de evitarlo más que dar la impresión de hacerlo, y en cualquier caso conservarlo fresco e incluso divertido antes que pedante y lúgubre. Consideraciones de aquella índole estaban sin duda en su mente, cuando, por ejemplo, escribió amablemente a Miss Bartram que el gran acontecimiento que durante tanto tiempo creyó en manos de los dioses no era sino el incidente que tan de cerca le tocaba, de su adquisición de la casa en Londres. Aun así, fue la primera alusión que habían vuelto a hacer, no habiendo necesitado ninguna otra hasta la fecha. Pero cuando, tras informarle de cómo iban las cosas, le respondió que no estaba en absoluto satisfecha con que aquella trivialidad fuera el clímax de una expectativa tan especial, casi le obligó a preguntarse si no tendría ella incluso mayor concepto de su singularidad de que él tenía sobre sí mismo. De todos modos, a medida que pasaba el tiempo, estaba destinado a darse cuenta, poco a poco, de que ella observaba su vida tan constantemente, juzgándola y midiéndola a la luz de lo que sabía, que con el paso de los años aquello llegó por fin a no mencionarse nunca entre ellos, salvo como su auténtica verdad. Esa había sido siempre la forma que él tenía de nombrarlo, pero ella se había plegado a esa forma tan discretamente que, mirando atrás desde el final de una etapa, él sabía que no era perceptible el momento en que, como él diría, May había penetrado su circunstancia o cambiado su actitud de hermosa indulgencia por la más hermosa aún de creer en él. Siempre estaba dispuesto a acusarla de que lo consideraba el más inofensivo de los maníacos y a la larga
puesto que duró tanto tiempo, fue la descripción más sencilla de su amistad. Ella pensaba que a él le faltaba un tornillo, pero, a pesar de eso, le gustaba, y frente al resto del mundo era prácticamente su amable y sabia guardiana, sin remuneración, pero bastante entretenida y, a falta de otros vínculos más cercanos, ocupada sin descrédito. El resto del mundo le consideraba un excéntrico, pero ella, y nadie más que ella, sabía cómo y, ante todo, por qué era un excéntrico, y aquel conocimiento le permitía, por tanto, disponer el velo encubridor con los pliegos correctos. Ella aceptaba la animación que él le ofrecía, puesto que entre ellos debía pasar por animación, como aceptaba todo lo demás, pero ciertamente ella, con su inequívoca sensibilidad, se daba perfecta cuenta de la exquisita percepción que Marcher tenía del extremo al que había llegado a persuadirla. Ella, por lo menos, nunca se refería al secreto de su vida, salvo como la auténtica verdad sobre usted, y en realidad tenía un modo maravilloso de hacer que pareciera que, como tal, era también el secreto de su propia vida. Aquel era, en resumen, el modo como Marcher percibía constantemente que ella le asumía. En general, no podía llamarlo de otra manera. Él se tomaba en cuenta a sí mismo, pero ella con exactitud le tomaba en cuenta mucho más todavía. En cierto modo porque, con mejor perspectiva para ver el asunto, rastreaba su desgraciada perversión en etapas de su desarrollo que él difícilmente podía seguir. Él sabía cómo se sentía, pero, además, ella sabía también el aspecto que tenía al sentirlo. Sabía cada una de las cosas importantes que insidiosamente te abstenía de hacer, pero ella podía calcular la suma a la que ascendían, comprender cuánto podía haber hecho si su espíritu no hubiera tenido que soportar un peso tan abrumador, y en consecuencia establecer cómo, a pesar de ser inteligente, no alcanzaba a entender ciertas cosas. Ella conocía sobre todo el secreto que encerraban las diferentes posturas que él adoptaba, en su pequeña oficina gubernamental, en la administración de su patrimonio, en el cuidado de su biblioteca, de su jardín en el campo, con la gente de Londres cuyas invitaciones aceptaba y devolvía, y el despego que se ocultaba tras ellas y que convertía todo su comportamiento, todo lo que de algún modo podía llamarse comportamiento, en un acto de permanente disimulo. Había acabado poniéndose una máscara pintada con el rictus social de la sonrisa, a través de cuyos orificios asomaba la expresión de una mirada que no se casaba en absoluto con el resto de las facciones. El necio mundo, incluso después de tantos años, nunca había llegado a descubrirlo por completo. May Bartram era la única que lo había hecho, y, con un arte indescriptible, había logrado la hazaña de encontrarse al mismo tiempo, o tal vez solo alternativamente, con los ojos frente a ella, y fundir su propia visión, como por encima del hombro, con los ojos que atisbaban por los orificios. Así, mientras envejecían juntos, vigilaba con él y dejó que la alianza que componían diera forma y color a su propia existencia. También, bajo sus modales, aprendió a instalarse el desapego, y su comportamiento, en el sentido social, se convirtió en una falsa expresión de sí misma. Solo había una expresión suya que hubiera podido ser verdadera en todo momento y que, directamente, no podía manifestar a nadie, y menos que a nadie a John Marcher. Toda su actitud era una declaración virtual, pero para él aquella percepción parecía estar destinada sólo a ocupar su lugar, como una de las muchas cosas expelidas necesariamente de su conciencia. Además, si, como él, ella debía ofrecer sacrificios a la auténtica verdad de ambos, había que dar por sentado que la recompensa a tales sacrificios podría haber tenido para May un efecto más inmediato y natural. En esta etapa de Londres hubo largos periodos en los que, cuando estaban juntos, un extraño podría haberles escuchado sin aguzar el oído lo más mínimo. Por otra parte, la auténtica verdad podía igualmente emerger a la superficie en cualquier momento, y entonces el oyente se hubiera preguntado, en verdad, ¿de qué estaban hablando? Desde un principio habían resuelto que la sociedad era afortunadamente poco inteligente, y el margen que esto les concedía se había convertido justificadamente en uno de sus lugares comunes. No obstante, aún había momentos en que la situación volvía a ser casi nueva, generalmente bajo el efecto de alguna expresión que ella misma formulaba. Sin duda, sus expresiones se repetían, pero los intervalos eran amplios. Lo que nos salva, ¿sabe?, es que respondemos por completo a una apariencia muy común, la del hombre y la mujer cuya amistad se ha convertido en un hábito tan cotidiano como para ser al fin indispensable.
Este era, por ejemplo, uno de los comentarios que había tenido oportunidad de hacer con bastante frecuencia, aunque lo exponía de modo diferente según la ocasión. Lo que nos atañe en especial es el giro que ella dio a uno de ellos en el transcurso de una tarde en que Marcher había ido a verla con motivo de su cumpleaños. El aniversario había coincidido con un domingo de una temporada de niebla densa y ambiente general sombrío, pero John le había traído su acostumbrada ofrenda porque la conocía ya desde hacía el tiempo suficiente como para haberse establecido entre ellos cientos de pequeños hábitos. El regalo que le hacía en su cumpleaños era un modo de probarse a sí mismo que no se había sumido en el más absoluto egoísmo. En su mayor parte solo se trataba de pequeñas bagatelas, pero dentro de su estilo siempre era algo fino y sistemáticamente tenía cuidado de pagar por ello más de lo que pensaba que se podía permitir. Al menos nuestro hábito le pone a salvo, ¿no se da cuenta? Porque después de todo, para la gente común, le hace indistinguible de los demás hombres. ¿Cuál es el distintivo más arraigado de los hombres en general? Pues la capacidad de pasar un tiempo ilimitado con mujeres insulsas. No diría que lo pasan sin aburrirse, pero no les importa, es decir, no cambian por ello bruscamente de actitud, lo que resulta lo mismo. Yo soy su mujer insulsa, una parte del pan cotidiano por el que se reza en la iglesia, eso borra sus huellas mejor que ninguna otra cosa. ¿Y qué borra las suyas? Preguntó Marcher, a quien su insulsa mujer podía casi siempre divertir hasta aquel punto. Desde luego, me doy cuenta de lo que quiere decir con lo de salvarme de alguna forma. Frente a los demás, me he dado cuenta desde el principio, pero ¿qué le salva a usted? Sabe muy bien que pienso en ello a menudo. Daba la impresión de que a veces también ella lo pensaba, pero de muy distinta manera. ¿Quiere decir en lo que respecta a la gente? Bueno, realmente se ha implicado tanto en mi vida como una especie de consecuencia de haberme implicado yo en la suya. Quiero decir que siento una gran estima por usted y le estoy inmensamente agradecido por todo lo que ha hecho por mí. A veces me pregunto si es totalmente justo. Quiero decir, si es justo haberle involucrado así y, si se me permite decirlo, interesado. Me siento casi como si no le hubiera quedado realmente tiempo para hacer nada más. ¿Para nada más que estar interesada? Preguntó. Ah, ¿y qué otra cosa podría desear hacer? Si he estado velando con usted, tal como acordamos hace mucho tiempo, la vigilia es siempre absorbente en sí misma. Desde luego, dijo John Marcher, si no hubiera tenido esa curiosidad, pero ¿no se le ocurre a veces a medida que pasa el tiempo que su curiosidad no está siendo visiblemente recompensada? May Bartram hizo una pausa. ¿Por casualidad me lo pregunta porque siente que la suya no lo ha sido? Quiero decir, por tener que esperar tanto tiempo. Comprendió muy bien lo que ella quería decir. ¿A que suceda la cosa que nunca sucede? ¿A que salte la bestia? No. Mi actitud respecto a eso no ha cambiado. No es un asunto en el que pueda elegir o decidir en cambio. No se trata de algo que pueda ser alterado. Está en manos de los dioses y uno está sujeto a sus propias reglas. Así es como se está. En cuanto a la forma que tomen esas reglas y el modo en que actúen, es asunto de ellas. Sí, contestó Miss Bartram. Claro que el propio destino se cumple, claro que no ha dejado de cumplirse, a su propio modo y manera. Solo que, sabe, en su caso, el modo y la manera de cumplirse deberían haber sido algo, bueno, tan excepcional y podríamos decir tan exclusivamente personal que, al oír esto, algo le obligó a mirarla con desconfianza. Dice que debería haber sido, como si en su corazón hubiera empezado a dudar. Oh, protestó ella vagamente. Como si creyera, continuó, que nada sucederá ya. May movió la cabeza lentamente, pero permaneció insondable. Está muy lejos de lo que pienso. Él continuó mirándola. ¿Qué es lo que le pasa entonces? Bien, respondió tras otra pausa. Lo que me pasa sencillamente es que estoy más segura que nunca de que mi curiosidad, como usted la llama, será recompensada con creces. Ahora estaban francamente serios. Él se había levantado de su asiento y una vez más daba vueltas por el saloncito en el que, año tras año, sacaba a relucir su inevitable tópico, en el que, como él hubiera dicho, habría saboreado una íntima armonía en cada sugerencia, donde cada objeto le resultaba tan familiar como los de su propia casa, y las mismísimas alfombras estaban tan desgastadas por su vacilante caminar como las mesas de las viejas contadurías lo están por generaciones de codos de contables. Las generaciones de sus
inestables estados de ánimo habían trabajado allí, y aquel lugar era la historia escrita de toda su vida adulta. Bajo la impresión de lo que su amiga acababa de decir, se sintió, por algún motivo, más consciente de estas cosas, por las que, tras una pausa, volvió a detenerse frente a ella. ¿Es posible que haya llegado a tener miedo?, preguntó. ¿Miedo? Al oírla repetir la palabra, Marcher pensó que su pregunta había alterado ligeramente el color en el rostro de May, así que, temeroso de haber dado de lleno en una verdad, explicó muy amablemente: como recordará, eso fue lo que me preguntó hace tanto tiempo, aquel día en Waterhen. Ah, sí, y usted me dijo que no sabía, que tendría que verlo yo misma. Hemos hablado muy poco de eso desde entonces, a pesar del tiempo transcurrido. Precisamente, intervino Marcher, como si efectivamente fuera un asunto demasiado delicado para tratarlo con libertad, como si presionados por ello pudiéramos descubrir que tengo miedo, porque entonces, dijo, tal vez no sabríamos qué hacer, ¿verdad? De momento no contestó a esta pregunta. Hubo días en los que pensé que tenía miedo, únicamente que, por supuesto, había habido días en los que hemos pensado casi de todo, añadió. ¿De todo? Oh. Marcher gimió suavemente, con un jadeo medio extinguido, frente al rostro más descubierto entonces de lo que había estado durante mucho tiempo, de la fantasía que siempre les acompañaba y que, en incontables ocasiones, tenía en la mirada un destello feroz, como si fueran los propios ojos de la bestia, y, acostumbrado a ellos, como lo estaba, aún podían arrancarle el tributo de un suspiro que emergía de las profundidades de su ser. Todo lo que habían pensado al principio y al final rodaba a su alrededor. El pasado parecía haberse reducido a una mera especulación estéril. En realidad, le parecía que aquello era lo que colmaba el lugar, la simplificación de todo excepto el estado de alerta. Solamente quedaba eso, colgado en el vacío que lo rodeaba, incluso su miedo inicial, si había sido miedo, se había perdido en el desierto. No obstante, me figuro que ya ve que ahora no tengo miedo, continuó. Lo que veo es que, como yo lo percibía, ha logrado algo casi sin precedentes en su modo de acostumbrarse al peligro. Al vivir tanto tiempo y tan íntimamente con él, ha dejado de sentirlo como tal, sabe que está ahí, pero es indiferente, e incluso ha dejado de silbar en la oscuridad como hacía antes, teniendo en cuenta de qué peligro se trata. May Bartram concluyó. Yo diría que no creo que su actitud pueda superarse. Es heroica. John Marcher esbozó una tenue sonrisa. Por supuesto, puede llamarlo así. ¿Soy entonces un hombre valeroso?, reflexionó. Eso es lo que iba a demostrarme. Sin embargo, continuó preguntándose, ¿pero acaso el hombre valeroso no sabe lo que teme y lo que no teme? Yo no lo sé, no logro enfocarlo, no puedo nombrarlo, solo sé que estoy expuesto. Sí, pero expuesto, como lo diría, directa e íntimamente. De eso estoy totalmente segura, tan segura como para estar convencida en lo que podríamos llamar el final de nuestra vigilia, de que no tengo miedo. No tiene miedo, pero no es el final de nuestra vigilia, es decir, no es el final de la suya. Aún le queda todo por ver, dijo. Entonces, ¿por qué a usted no?, preguntó. Durante todo el día había tenido la sensación, y aún la tenía, de que le ocultaba algo. Como esta había sido la primera impresión, marcó una especie de hito. El caso fue aún más manifiesto al no contestar ella inmediatamente a su pregunta, lo que a su vez le dio pie para continuar. Usted sabe algo que yo no sé. Entonces su voz, para ser la de un hombre valeroso, tembló ligeramente. ¿Sabe lo que va a suceder? El silencio y la expresión del rostro de May, que eran casi una confesión, le afianzaron en su ideal. Lo sabe, y teme decírmelo. Es tan malo que teme que lo descubra. Todo esto podría ser cierto, porque a ella le parecía como si, de improviso, él hubiera atravesado una línea misteriosa que ella secretamente hubiera trazado a su alrededor. Aun así, May no debería, después de todo, haberse preocupado, y la culminación real de aquello era que, de todos modos, él tampoco debería hacerlo. Jamás lo averiguará. 3. Sin embargo, tal como he dicho, todo esto iba a marcar un hito. Se revelaba en cómo repetidamente, incluso tras largos intervalos, otras cosas que sucedieron entre ellos mostraban en relación a aquel momento un carácter de recuerdo y consecuencia. Su efecto inmediato había sido obviamente el de aligerar la insistencia, casi el de provocar una reacción, como si el asunto que compartían hubiera caído por su propio peso y como si, además,
Por aquel motivo, Marcher hubiera recibido una de sus ocasionales advertencias contra el egotismo. Sentía que, en general, había mantenido alerta muy decentemente su conciencia sobre la importancia de no ser egoísta. Y era verdad que nunca había pecado en esta dirección sin intentar casi de inmediato inclinar la balanza al otro lado. Si la temporada lo permitía, reparaba con frecuencia su falta, invitando a su amiga a acompañarla a la ópera, y así a menudo sucedía que, para demostrarle que no deseaba que nutriera su alma con un solo tipo de alimento, él la llevaba allí una docena de noches al mes. Solía ocurrir incluso que, al acompañarla de vuelta a casa en tales ocasiones, entrara con ella a terminar la velada, como él decía, y para conseguir su propósito aún mejor, se sentara en la frugal, pero siempre esmerada cena que aguardaba para su deleite. Conseguía su propósito, pensaba, no insistiéndole constantemente sobre sí mismo. Lo conseguía, por ejemplo, en los momentos en los que, estando el piano a mano y ambos familiarizados con él, repetían juntos fragmentos de la ópera que acababan de escuchar. Sin embargo, fue casualmente en una de esas ocasiones cuando le recordó que no había respondido a cierta pregunta formulada en la conversación que tuvieron en su último cumpleaños. ¿Qué es lo que le salva a usted? Quería decir que le salvaba a ella de aparecer como una variante del tipo humano común. Si prácticamente él había escapado de los comentarios, según ella, haciendo lo que la mayoría de los hombres hacen en lo fundamental, encontrar respuesta a la vida componiendo algún tipo de alianza con una mujer del mismo tipo que ellos. ¿Cómo había escapado May y cómo podía haber fracasado su alianza, tal como era, y suponiendo que fuera más o menos evidente para los demás, en evitar que seguramente la gente hablara de ella? Nunca dije que nuestra alianza no haya sido la causa de que hablaran de mí, contestó May Bartram. Ah, bueno, entonces no se ha salvado. Para mí no ha sido un problema. Si usted ha tenido su mujer, yo he tenido mi hombre, dijo. ¿Y quiere decir que eso la deja indemne? Ah, siempre parecía que había tanto por decir. No sé por qué no debería dejarme tan indemne como le deja a usted, humanamente, que es de lo que estamos hablando. Ya veo, contestó Marcher, humanamente, sin duda, prueba que vive con una finalidad, es decir, no solo para mí y mi secreto. May Bartram sonrió. No pretendo que pruebe exactamente que no vivo para usted. Lo que está en tela de juicio es mi intimidad con usted. Rió al darse cuenta de lo que quería decir. Sí, pero puesto que, como dice, yo soy solo un tipo normal en relación a lo que la gente entiende, usted no es más que otro tipo corriente, ¿no? Me ayuda a pasar por un hombre como los demás. Por tanto, si lo soy, si la entiendo bien, usted no está comprometida. ¿Es así? Tras otro momento de vacilación, habló con suficiente claridad. Eso es. Lo único que me preocupa es ayudarle a pasar por un hombre como cualquier otro. Puso la máxima atención en agradecer el comentario con generosidad. Qué amable, qué maravilloso es usted conmigo. ¿Cómo podré recompensarla? Hizo su última grave pausa, como si contemplara varias alternativas, pero eligió, continuando siendo como es. Se sumergieron en aquel continuar siendo como él era, y realmente duró tanto tiempo que llegó inevitablemente al día de un nuevo sondeo de sus profundidades. Era como si estas profundidades, salvadas constantemente por una estructura lo bastante firme, a pesar de su ligereza y su ocasional oscilación en el aire, en cierto modo vertiginosa, invitaran de vez en cuando, para tranquilizar los nervios, a lanzar la plomada y medir el abismo. Además, había que señalar una diferencia definitiva, debido a que, durante todo aquel tiempo, ella no parecía sentir la necesidad de rebatir la acusación que él había formulado justo antes de terminar una de las más intensas de sus últimas discusiones, de guardar una idea que no se atrevía a expresar. Él había tenido entonces la sensación de que ella sabía algo y que era malo, demasiado malo para contárselo. Cuando habló de ello como de algo tan ostensiblemente malo que temía que él llegara a descubrirlo, su respuesta había sido demasiado ambigua para que el asunto quedara así, y, no obstante, para la especial sensibilidad de Marcher, demasiado temible para volver a tocarlo. Daba vueltas a su alrededor a una distancia que se estrechaba y ensanchaba alternativamente, y que, sin embargo, no estaba influida por la conciencia que él tenía de que, después de todo, no había nada que ella pudiera conocer mejor que él. Ella no tenía ninguna fuente de conocimiento que él no tuviera igualmente, salvo que, por supuesto, podía tener una receptividad más acusada. Eso era lo que las mujeres tenían respecto a lo que les interesaba,
podían percibir cosas en lo que se refería a los demás, que ellos a menudo no habrían podido percibir por sí mismos. Su receptividad, sensibilidad e imaginación eran conductores y reveladores, y lo maravilloso de May Bartram radicaba especialmente en que se hubiera entregado de aquel modo a su caso. Sentía en estos días lo que, por extraño que parezca, no había sentido con anterioridad, el terror creciente de perderla en alguna catástrofe, una catástrofe que, sin embargo, no sería en absoluto la catástrofe, una parte debido a que, casi de repente, ella había empezado a parecerle más útil que nunca hasta entonces, y en parte debido a un atisbo de incertidumbre respecto a su salud, coincidente e igualmente nuevo, era característico del íntimo desapego que hasta aquel momento había cultivado con tanto éxito y del que toda nuestra descripción es una referencia. Era característico que sus complicaciones, tal como se presentaban, no le hubieran parecido nunca, como en esta crisis, concentrarse a su alrededor hasta el punto incluso de preguntarse si, en verdad, no estaría por casualidad al alcance de la vista o el oído, en contacto o al alcance de la mano, dentro de la inmediata jurisdicción de la cosa que aguardaba. Cuando llegó el día que había de llegar, en que su amiga le confesó su temor de una grave enfermedad de la sangre, sintió de algún modo la sombra de un cambio y el escalofrío de un sobresalto. Inmediatamente comenzó a imaginar adversidades y desastres y sobre todo a pensar en el peligro que ella corría como una amenaza directa de privación personal para sí mismo. Esto desde luego le proporcionó una de esas parciales recuperaciones del equilibrio que tan agradables le resultaban. Ponía de manifiesto que lo primero que aún tenía en su mente era el daño que ella podía sufrir. ¿Qué pasaría si ella muriese antes de ver? Hubiera sido brutal hacerle esta pregunta en los primeros estadios de su enfermedad, pero a él la pregunta se le había formulado de inmediato, con ansiedad, y la posibilidad de que aquello sucediera antes de resolver el enigma era lo que más sentía. Además, si May sabía, a consecuencia de haber tenido alguna, ¿cómo podía llamarlo?, iluminación mística e irresistible, esto no mejoraría el asunto, sino que lo empeoraría, puesto que la adopción inicial por parte de ella de su propia curiosidad había llegado casi a convertirse en el fundamento de su vida. Había estado viviendo para ver lo que había de ser visto, y sería cruel que tuviera que rendirse antes de que la visión se consumara. Estas reflexiones, como digo, reavivaron su generosidad. Sin embargo, aunque le era posible hacerlas, a medida que pasaba el tiempo se encontraba cada vez más desconcertado. El tiempo se deslizaba para él como un flujo extraño y constante, y lo más singular de aquella singularidad era que, independientemente de la amenaza de un gran problema, le proporcionaba casi la única sorpresa cierta que el curso de su vida, si es que se le podía llamar curso, le había ofrecido hasta entonces. Ella se quedaba en casa, como no lo había hecho nunca. Estaba obligado a ir allí si quería verla. Ahora no podía reunirse con él en ningún lugar, aunque apenas quedara un rincón de su amado y viejo Londres, en el que, en distintas ocasiones del pasado, no se hubiera reunido con él, y la encontraba siempre sentada junto al fuego, en la silla honda y antigua de la que cada vez le costaba más levantarse. Un día, tras una ausencia más dilatada de lo habitual, se había sorprendido de encontrarla súbitamente mucho mayor de lo que siempre había pensado que era. Más tarde reconoció que lo súbito había sido su percepción. Le había sorprendido súbitamente. Parecía mayor porque inevitablemente, después de tantos años, era mayor. O casi, lo que, por supuesto, era válido aún en mayor medida para su compañero. Si ella era mayor, o casi, John Marcher lo era con toda seguridad, y sin embargo fue la revelación en ella, y no en sí mismo, lo que le hizo ver claramente la verdad. Aquí empezaron sus sorpresas, y una vez que empezaron se multiplicaron, llegaron en torrente. Fue como si, del modo más extraño del mundo, hubieran estado todas ocultas, sembradas en un apretado haz para el atardecer de la vida, la hora en lo que, para la mayoría de la gente, lo inesperado se ha extinguido.